Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al 7º episodio de Lamentos Olvidados. Ya saben, como en cada ocasión, aquí de este lado los saluda Kathleen Domínguez y del otro lado... Aquí Juan José Escobedo. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Estamos bien. ¿Seguro que estás bien? Sí. No hay que hablar de eso. Van a decir que es COVID, pero no es COVID. Bueno, ya él solito se quemó diciendo que es COVID. No es COVID. No es COVID, pero el muchacho sí se nos enfermó, digamos que un muchito de... No sabemos qué exactamente, usualmente le pasa cuando le dan problemas estomacales. Infecciones se llaman, infecciones. Infecciones estomacales. A veces le pasan algunas cosas que lo enferman un poquito y hoy fue uno de esos días. Y es muy curioso porque hoy justamente él iba a dedicar todo su tiempo a sus proyectos personales y lo dedicó a enfermarse. Está bien. Es que es raro, ¿no? Hay veces que dices que vas a descansar y que tienes tiempo libre y ¡pum! Te enfermas. Sí, a mí siempre me pasa eso. Que cuando descanso, como que mi cuerpo automáticamente dice, ay, pues vamos a relajarnos demasiado. O enférmate ahorita que puedes porque estás descansando y ya después pasa el descanso y ya, me siento mejor. Ay, sí. A mí me pasaba mucho eso cuando estaba en la universidad. Pero bueno, no vinieron a escuchar aquí a decirnos si estamos enfermos, si no estamos enfermos. Vinieron a escuchar historias. Como se dieron cuenta la semana pasada, invitamos a una amiga y fue la primera parte de sus historias. Ahí tenemos grabada ya la segunda parte. Eventualmente se las iremos posteando por ahí. El día de hoy queremos hacer un tema un poquito diferente y queremos hablarles sobre algunas cosas que nos han contado nuestros familiares a lo largo del tiempo. Sí, algunas leyendas que escuchábamos de nuestros tíos, papás, abuelos, historias del lugar donde vivimos. Exactamente. Y con esto queremos hacer un pequeño anuncio antes de empezar con estas historias, de empezar a contar sobre estas cosas. Queremos anunciar que vamos a desarrollar por fin una de las ideas originales de este podcast. Sí. Cuando inició, nosotros les contamos que había sido una idea y que queríamos contar historias. Y eso es gran parte de lo que hizo que surgiera este podcast. Pero otra de las partes era que queríamos contar los lamentos olvidados de los lugares de México. O sea, queríamos hablar de leyendas de México. Entonces vamos a estar tratando de traer esto como un complemento al podcast que usualmente escuchan. Van a ser complementos un poco más editados, un poco más trabajados, un poquito como lo que hicimos en el episodio 5, en el que contábamos una historia con un poco más de efectos de sonido y poniéndolos en la piel de las personas. Estos microrelatos van a estar saliendo probablemente cada lunes o martes de la semana. Manténganse al tanto en estos 2 días porque la semana que sigue va a ser la primera en la que vamos a sacar este nuevo proyecto que esperamos que les guste mucho y que pues le den el tan buen recibimiento que le han dado también a este podcast. También les queríamos agradecer por todo el apoyo y por todas las buenas reacciones que hemos tenido de este podcast. Y también, pues sí, para darle pie a este proyecto, pero a como lo íbamos a hacer originalmente. O sea, nuestra idea sí era esa, contar leyendas de todo México. Claro, sí, esa es la otra parte de este podcast, que es donde contamos como que más las experiencias. De hecho, también en este nuevo proyecto queremos incluir un poco de cosas que tengan que ver con creepypastas, cosas que nos encontremos en internet, cosas que estén contando los usuarios de Reddit e incluso tal vez comentar las cosas paranormales más populares que han salido en TikTok. Porque creo que tienen también mucho que comentarse, mucho que dialogarse. A lo mejor no decir si creemos que es verdad o mentira, pero sí platicar. Un reaccionando, o cómo sería. Sí, algo así, como reaccionar a ese tipo de cosas. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vámonos con las historias. A lo que truje, chencha. Ok.
Bueno, queremos empezar con una de las leyendas o historias más populares de todo México, e incluso me atrevería a decir que de toda Latinoamérica. La leyenda de La Llorona. Porque creo que se vive de manera muy diferente en cada estado de la República. Por ejemplo, nosotros que hemos vivido bueno, yo en Ciudad de México y en Chiapas, y él en Chiapas y en Yucatán, creo que la gente cuenta diferentes cosas respecto a la Llorona, respecto a la Llorona, dependiendo del lugar donde se encuentren. Yo me acuerdo que en las reuniones familiares siempre contaban lo típico. Bueno, en el pueblo donde yo vivía y donde viven mis abuelos, hay como un río que pues antes llevaba agua. Ahorita ya no lleva agua como tal, pero antes llevaba agua. Entonces la gente decía que más o menos por donde pasaba ese río se aparecía la Llorona. Y también lo comentaban porque eran personas que trabajaban en los sembradíos. No sé si te acuerdas de la casa de mis abuelitos, que en la parte de atrás, cuando vas caminando hacia la prepa, hay sembradíos todavía. Sí, es como... Bueno, yo a lo que he visto es como un baldío. Pues por donde está la escuela, ¿no? Sí, por donde está la escuela, atrasito, o sea, por donde está ese mini río, sí se puede decir que es un baldío. Pero todavía hay uno que otro campo de sembradío pequeño. Y antes, pues imagínate, antes era mucho más. Sí, antes ya no habían casas, no habían construcciones, era puro monte. Exacto. Entonces me acuerdo que mi abuelita y mi abuelito me contaban que cuando ellos llegaron a ese pueblo, de las últimas casas que había, era donde vivían ellos. Ni siquiera estaba pavimentado, no había ni sembradíos, creo, en ese momento. O sea, imagínate, sales de tu casa y ya no ves absolutamente nada. Imagínate de noche, no se ve nada. Solamente iluminado por el cielo. Sí, porque no tenían alumbrado público tampoco cuando ellos llegaron ahí. No, con solo estar en esa situación ya te da miedo. Exactamente. Entonces, me acuerdo que ellos contaban, ahorita no sé si estoy confundiendo que si le pasó como tal a mis abuelitos o si le pasó a alguien de los amigos, primos o familiares cercanos, que una vez saliendo por ahí era de noche y escucharon ese típico lamento. Entonces, pues se asustaron mucho. Y algo que me parece muy curioso de todo este tipo de leyendas, de todo este tipo de historias de La Llorona, es que siempre dicen una cosa. Si la escuchas muy cerca, es porque realmente está lejos. Y si la escuchas muy lejos, es porque está cerca. ¿A ti te ha pasado alguna vez que has escuchado algo así? No, por suerte no. Es que creo que ya a los jóvenes ya no nos pasa tanto porque vivimos en zonas mucho más urbanizadas, ¿no? Yo creo que sí, y aparte siento que es más por el tipo de pensamiento o susceptible o no sé cómo se diga. Uh-huh. Entonces siento que no le estamos prestando mucha atención a nuestro alrededor. Uh-huh. Entonces puede pasar por desapercibido algo así. Puede ser que sí lo escuchaste, puede ser que sí hayas escuchado algún quejido, algún lamento por ahí y no te das cuenta. Uh-huh. O a veces vas caminando con audífonos y tampoco te das cuenta. Nada más de repente, sentí unos escalofríos, pero no sabes qué fue. Ándale, sí, también puede ser eso. Por ejemplo, en Mérida, ¿cómo se vive esta historia de la leyenda? De la leyenda de La Llorona. En Mérida casi no escuchas ese tipo de leyendas de La Llorona. En Mérida hay otro tipo de leyendas. Uh-huh. ¿Cómo cuál? Bueno, en Mérida está la leyenda de la Ixtabay. Es de una chica que igual se aparece. Pero esta chica te seduce, te lleva al monte, pero te lleva
por un camino de espinas. Ok. Y generalmente cuentan que se lleva a los borrachos. Pero, como cuentan los abuelos, hay como que un truco, pues para que no te pase esto. Creo que tienes que ponerte los zapatos al revés o algo así. Y bueno, digamos que eso es como una protección. Pero no sé bien del tema. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo al revés? Que te pongas... ¿El derecho en el izquierdo? El derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Ah, mira qué buena. Sí, está buena idea. muy interesante. Habrá que investigarlo un poquito más. Sí, porque, bueno, esta leyenda obviamente la vamos a contar a mayor profundidad cuando estemos haciendo este especial. De momento creo que es como una buena introducción para que nos cuentes lo que le ha pasado a tu familia con esta leyenda, porque por donde tú vives o por donde tú vivías en Mérida, hay un lugar donde dicen que se aparece. Hay un lugar donde dicen que se aparece, dicen que vive ahí. ¿Cómo? O sea, a ver, espérate. Según yo se aparecía ahí, no vivía ahí. Dicen que vive ahí. O sea, ahí es como su punto de actividad. ¿Se acuerdan de la película del jinete sin cabeza? De Johnny Depp. Ajá. Que el jinete salía de un árbol. Porque ahí estaba enterrado o Ajá. algo así. Bueno, algo así sucede ahí en Yucatán. Con la Ixtabay. Cerca de mi casa hay un árbol gigante sí, se llama ceiba, creo, el árbol. Uh-huh. Y hay una roca también muy grandota. Uh-huh. Entonces, en ese árbol, si te acercas bien y si te fijas, tiene como un contorno de una puerta. ¿Neta? Sí. Porque nunca me has enseñado ese contorno. Hay que ir una vez. Y todo se va juntando en ese lugar porque está el árbol gigante. Están unas vías de tren que se ven muy, muy creepy de noche. Y dicen que la han visto allá. Y dicen que la ven entrar a ese árbol. Ahí desaparece. Entonces la han visto entrar y salir de ese lugar a altas horas de la noche. Igual casi no hay mucho alumbrado por ahí. Sí, no hay nada. Y está prácticamente en una zona donde estás cruzando las vías del tren y tienes que voltear a ver ese árbol. Oye, pero es que tus abuelos viven cruzando esas líneas del tren. Tienen que pasar por ahí. ¿Les ha pasado algo? A mis abuelos como tal no, pero a un tío sí. Sí, igual dijo que le pasó eso por estar borracho. Ah, caramba. Bueno, amaneció en el monte casi rodeado de espinas, pero casualmente tenía los zapatos al revés y no pasó a más. ¿Cómo? Pero, a ver, tengo una duda. Uno cuando es borracho en esas zonas ya sabe cómo ir. No, pero a lo que me refiero es, o sea, si no llevas los zapatos al revés, ¿qué puede pasar? Desaparece. Y, o sea, ¿y ha pasado que alguien ha desaparecido y dicen que fue por eso? No sé, la verdad, pero no hemos preguntado bien, o sea, se lo llevó o no saben. Quizás a veces desaparecen y no quieren investigar. Claro, no vaya a ser, ¿no? Sí, pero quizás las familias saben qué sucedió realmente. Ahorita que cuentas eso, me acordé de una de las historias que contaba mi papá, que él vivía en una zona de Tabasco que era igual boscosa. Se puede decir que mi papá vivía en el fin del mundo en Tabasco, porque para llegar a donde él vivía, que se llama Chico Zapote, ya desde el nombre uno sabe que es un pueblo que está súper lejano. Él decía que para caminar hacia su no me acuerdo si su preparatoria, porque la universidad, bueno, creo que era secundaria, porque la prepa y la universidad la cursó en Ciudad de México. Él contaba que cuando tenía que caminar hacia allá, pues tenía que tomar el camión muy, muy temprano. Ponte que a las 5 de la mañana. Algo como lo que sucede aquí, pero por la gran urbanización que hay y que tienes que moverte a todos lados. Más o menos así. No, es que en esas zonas
se agarra el transporte así porque están contados. Exactamente, o sea, había como ciertos horarios. Sí. 5, 7, creo que de las 7 se pasaba hasta las 12, entonces pues él tenía que tomar el camión muy temprano porque creo que él estudiaba la secundaria, no me acuerdo si en Villahermosa como tal o en algún poblado pues lejano a su casa. Dice que él iba caminando y pues en ese entonces no había nada de alumbrado público. Él iba muy tranquilo y que en eso vio una lucecita cerca de un árbol. Y pues tú dices, una lucecita cerca de un árbol, qué raro, ¿no? Porque no hay ni alumbrado público, no hay muchas casas cercanas, no había nada prácticamente. Y para llegar a la curva donde tomaba él el camión, se tenía que cruzar un puente. Entonces era cruzando ese puente. Abajo había como una laguna. Y pues obviamente no había ninguna casa por ahí. Y él vio esa pequeña lucecita cerca de un árbol. Y entre más se iba acercando se dio cuenta que era la luz de una vela. La luz de una vela en un árbol. En un árbol. A las 5 de la mañana, todo totalmente oscuro. Dice que él siguió caminando y cada vez se hacía más presente o notorio lo que era lo que estaba ahí. Y dice que él vio como una persona, no me acuerdo si era una persona sentada, creo que sí era una persona sentada. La cosa es que él vio a una persona que estaba ahí sentada, que tenía como que la vela en las manos. Entonces ahí le dio curiosidad, pues era un jovencillo. Se acerca y cuando se acerca se da cuenta de que esa luz sí iluminaba el cuerpo de una persona, pero no tenía cabeza. Ok. No tenía cabeza. Entonces dice mi papá que él se quedó frío y se quedó en shock y que se hizo para atrás y salió corriendo. Y que ya después, hablando con sus hermanos y con las personas que vivían por ahí, le contaron que sí, que usualmente se aparecían personas así por ahí. Entonces, ponte que a lo mejor esto no es una leyenda como tal, pero ya son cosas a las que las personas de los pueblos están tan acostumbradas que ya dicen, pues mira, a este ya le pasó también. Mira, a fulanito por allá también le pasó. Ponte que a lo mejor varían un poco las historias. O incluso el como yo recuerdo que la contó mi papá en ese momento debe de variar mucho a cómo realmente pasó. Si estás escuchando esto, hola probablemente no la conté exactamente igual que tú, pero es de lo que yo me acuerdo. Y entonces, o sea, eso pasa en los pueblos, ¿no? Que se cuentan muchas historias de ese tipo, en el sentido de que, pues, la oscuridad te hace, ya sea ver cosas, o hace que sea más propenso que sucedan ahí. Fíjate que más o menos cosas así le ha pasado a mi familia. Uh-huh. Igual un tío nos contó que un día él estaba caminando y de repente vio como a dos borrachillos platicando, uh-huh, pero así cuchicheándose. Uh-huh. Y no les entendía. Que de repente se acercaba más y más, pero mientras más se acercaba, más bajito hablaban. Uh-huh. Entonces nos contó que cuando se acercó realmente y ya los tenía frente a frente, eran 2 plantas de cactus. ¿Cómo? O sea, ¿las personas eran plantas de cactus? Eran plantas de cactus. No eran personas, eran plantas. Ay, güey, ¿qué pedo? Pero él escuchaba y él vio personas platicando ahí. Creían que eran borrachitos. ¿Y nunca supo qué fue? No, dicen que así se van manifestando como que los brujos y todo ese tipo de cosas. O las almas que están por ahí y se manifiestan de esa forma. No manches. A ver, ahí te va otra historia. Que conta uno de mis tíos. Ahí por donde viven, pues como les contaba al principio, sigue siendo una zona en la que hay sembradíos alrededor. Y de hecho, el pueblo como tal donde viven mis abuelos se conecta a otro pueblo, pero la conexión para ese pueblo son un chorro de ahuehuetes, que son árboles igual así grandotes, gigantes. La cosa es que la casa de mis abuelos no está como tal por esa zona, pero sí está cerca.
Entonces, eso quiere decir que hay ahuehuetes uno que otro por cada lado, ¿no? Entonces, donde ellos están es un callejón sin salida en el que tú entras y vas caminando y justo enfrente de ti hay un ahuehuete gigante. Entonces, dice uno de mis tíos que él había salido, no me acuerdo a qué había salido, pero salió de noche, probablemente andaba en casa de alguno de sus amigos o en la casa de alguno de los primos o de las personas que viven por ahí, porque mucha familia vive pues cerca de ahí. Entonces dice que él iba regresando en la noche y que en ese ahuehuete vio como una bola de luz, pero una bola de luz que se movía raro. Como que se hacía chiquita, luego se hacía grande y así estaba como que oscilando entre chiquita y grande. Y que esa bola de luz como que primero estaba en medio del ahuehuete y después estaba hasta arriba. Y entonces dice que él se sacó de onda y que luego un escalofrío lo recorrió por todo el cuerpo. Imagínate eso, o sea, que tú estás caminando y vas para entrar a tu casa y para entrar a tu casa tienes que acercarte a ese árbol. Y en eso ves esa bola de luz que se mueve de un lado hacia otro y que se sube y se baja por ese árbol. No, y además ya sabes qué es. Exacto, porque ya sabes qué es, porque la gente ya lo ha contado, porque ya te lo han dicho. Para los que no lo sepan, dicen que esas bolas de luz son brujas. O fuego, bolas de luz o de fuego son brujas. Y además dicen que es para acechar a la gente. Ah, eso no lo sabía. Es para acechar a la gente. Yo creí que era como una forma de manifestarse nada más. Así te acechan. Ok, eso no lo sabía. Y eso creo que también es muy común en los pueblos. Ponte, el lugar donde viven mis abuelos ya no es como tal un pueblo, ya ha crecido mucho. De hecho, está muy cerca de donde iba a ser el nuevo aeropuerto. Entonces ya es una zona muy urbanizada y aún así pasan cosas. Que también me acuerdo que, por ejemplo, en Tabasco lo contaban mis abuelos, esta parte también de los nahuales, que son, creo que sí, los nahuales son las personas, o sea, los brujos que se convierten en un animal, ¿no? O cómo lo conocen en Yucatán, creo que es por otro nombre, ¿no? Bueno, en Yucatán se conoce como la palabra en maya es guay, o sea, guay significa brujo en maya. Entonces, ahí cuando se quieren referir a algún brujo, no sé, que se convierte en perro o en chivo o en, no sé, hasta en puerco se han convertido, entonces se le pone el nombre de, no sé, guaychivo, guaypec, que pec es perro en maya, quequén, que es puerco en maya, entonces se refieren así como, que tal tío o estaba caminando y de repente había un puerco al lado de él, pero no era de nadie, entonces se dice que es un guayquequén, que es un brujo que se transforma en puerco. Ok. O sea, está como que el prefijo guay y le añaden la palabra en maya que haga referencia al animal. Al animal, claro. Allí estuvo mucho de moda, como por ahí del 2000 quizás. Estaba el guaychivo, que era el que se aparecía mucho por esa zona. ¿Y él qué hacía o qué? Se metía a las casas a hacer, digamos, desastres en los patios y así. Y principalmente era lo que hacían, como que jugar, pero ya sabías que si te vino a hacer un desastre aquí un animal es porque es un brujo. O sea, y eso era con alguna intención de un trabajo, me imagino. No sé, la verdad, pero era como que su forma de hacer maldad. Ya, como de hacerse presentes. Sí, de que, o un toro, ¿no? Que de repente ves un toro grandote en tu patio y no es de nadie. Y eso es lo que quieren que sientas, ¿no? Miedo. Pues es un brujo. Claro. Pero en Mérida se cuenta que para que estas personas tengan que transformarse, o sea, literalmente se tienen que cortar la cabeza. O sea, son brujos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? La transformación de estos brujos consiste en cortarse la cabeza, dejarla en su casa y el cuerpo se transforma en animal y le crece, digamos, una cabeza nueva.
con la del... A la madre. Con la del animal que se haya transformado. Y dicen que dicen que para detenerlos, tú tienes que encontrar su cabeza, no mames, ponerle sal y ya no se la va a poder pegar. Va a pasar a la mañana siguiente, va a pasar el efecto de ese hechizo, digamos. Ajá. Y se va a transformar el cuerpo en un cuerpo sin cabeza. ¡Ay, no! Y no se va a poder pegar su cabeza porque tiene sal. ¡No! Eso cuentan. Y en el pueblo han contado, no sé si sea verdad, pero todos lo han contado, que una vez cazaron a uno. Y un puerco o un pavo, la verdad no recuerdo bien. Pero que le hicieron eso. Y decían, no, es que hace desmadres en todas las casas, en todos los patios. Y una vez lo agarraron, lo amarraron y el día siguiente era un cuerpo sin cabeza. Güey, ¿es que estás consciente que se conecta a la historia de mi papá? Puede ser. No mames. Que eran brujos, que no tenían cabeza. No manches. Ahorita que lo estabas contando y que dijiste esa parte clave de que tenían que encontrarlos y que no permitir que se volvieran a unir a su cabeza. Güey, ¿y si le pasó eso a esa persona? Porque pues obviamente también en Mérida, en Tabasco también se hablaba de esas cosas, de los brujos que se convertían en animales. Sí, no tanto nahuales, porque según los nahuales solo se transforman en perros o en algo así, ¿no? No estoy segura. Y se transforman completamente. Pero estos brujos no, o sea, estos brujos literalmente tenían que cortarse la cabeza para poder transformarse en el animal que ellos quisieran. Qué creepy. No, fíjate que eso no lo sabía, o sea, esta parte que comentas no la sabía. Sí me acuerdo de alguna vez que me llegaron a contar tus abuelos esto, pero no me acordaba esto de que se tenían que cortar la cabeza. Sí, igual... Bueno, dicen que te das cuenta de que un animal no es un animal por sus reacciones. Porque a veces sueltan, no sé, una ligera carcajada. O tienen actitudes un poco humanas, digamos. Pues acuérdate de esta historia que escuchamos en Relatos de la Noche, en la que había un chivo que se columpiaba y se reía. Puede ser. Esas son actitudes muy humanas. Puede ser que ese animal sea un brujo. Y esa es su forma de hacerse presente. O sea, que tú lo veas y digas, esto no es normal. Y te llenes de miedo. Qué miedo. No me había puesto a pensar en algo así. Pero miren, justamente este tipo de cosas son las que vamos a poder ir descubriendo al investigar, al meternos más de lleno en conocer las leyendas de cada parte de México, porque cada parte de México, como les decía desde un principio, las vive de diferente forma. Retomando un poco esta parte de la Llorona, también en Ciudad de México, incluso en las zonas urbanas, se habla de las leyendas de la Llorona. Bueno, si han visto la película de Kilómetro 31, probablemente se han dado cuenta que pues en el Desierto de los Leones es uno de los lugares donde se comenta que ella está. Pero dicen que es que ahí se conecta a un río y que le pasó algo similar a una persona, ¿no? Que ahogó a sus hijos. Ajá, y es que aparte hay que recordar que la Ciudad de México está fundada sobre lo que era un gran lago. Entonces, en la Ciudad de México, prácticamente donde sea, se podría aparecer la Llorona. Porque pues esto se comenta, ¿no? Que donde hay un lago es donde es más probable que ella se aparezca. Te digo, la Ciudad de México, fundada totalmente sobre un río o sobre un lago, no, pues obviamente hay mucho lugar donde se pudiera llegar a aparecer. Porque pues claramente ahorita, con toda la urbanización, ya no hay tantos lagos posibles. Más que el de Texcoco, pero probablemente saldría con 3 ojos y se mete ahí la Llorona. No manches. Pero bueno, chicos, eso es todo por el podcast del día de hoy. Creo que fue muy interesante, muy enriquecedor lo que estuvimos contando. Hay mucho más que contar. Es una pequeña introducción. Como una probadita. Sí, como una probadita de lo que se puede llegar a contar en un futuro.
Claro, si ustedes tienen alguna historia que hayan escuchado, les haya pasado de algo así, porque este tipo de relatos casi nunca salen a la luz. Se quedan en historias familiares, leyendas de pueblos y casi no son escuchadas. Y esta es la idea de este pequeño podcast. Exactamente. Creo que sí, o sea, no sé, es que estoy muy intrigada con todo lo que estábamos contando de los... ¿Cómo dijiste? Guaychivo. Así, ¿verdad? Bueno, o guay... De los guay, brujos. Guay, ajá, exactamente. Pues bueno, chicos, eso es todo por el podcast del día de hoy. De verdad, muchas gracias por seguir aquí presentes, por seguirnos escuchando. Gracias por darnos su tiempo, que creo que es una de las cosas más valiosas que nos pueden dar. Nosotros hacemos este podcast con mucho cariño, con muchas ganas, y pues aquí seguimos y vamos a seguir contándoles todavía más historias. Recuerden, no se pierdan lunes o martes el primer episodio o el primer mini clip de Lamentos Olvidados. De Lamentos Olvidados, que originalmente iba a ser con una leyenda por ahí. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @lamentosolvidadospod. En TikTok como Lamentos Olvidados, que por cierto ya estamos en 900 seguidores. Nos faltan 100 para llegar a los 1000 y si nos ayudan a llegar a los 1000, tenemos una idea. Nosotros vivimos aquí en Nuevo León. Entonces, lo que queremos hacer es llegar a los 1000 seguidores e ir a... No como tal, no nos planeamos meter porque eso no se puede, pero sí ir y mostrarles dónde está la famosa casa de Aranberry de aquí de Nuevo León, donde se dice que hubo una gran masacre, que las almas no se han podido ir de ese lugar. La verdad, yo cuando he pasado por ahí sí siento escalofríos. Pero ya saben, queremos hacer como que esa mini exploración urbana sin meternos a la casa, sin realmente pues allanar, porque sí está cuidada. Entonces, pues ya saben, síganos en TikTok también. Y ya tenemos Facebook. Lamentos Olvidados. Exactamente, ahí también estamos como Lamentos Olvidados, entonces pues ya saben, chicos, síganos escuchando, nosotros aquí seguiremos para ustedes. Eso fue todo por el podcast del día de hoy, se despide de ustedes Kathleen Domínguez, Juan José Escobedo y hasta luego. Bye.